Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Edgar García Cruz. Él es médico internista, cardiólogo, intensivista cardiovascular, ecocardiografista, especialista en cardiopatías congénitas y del adulto. Es profesor titular del Diplomado de Cardiopatías Congénitas y del Adulto. Es maestro de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor titular también del Diplomado de Ecocardiografía de Cuidados Críticos de posgrado de la universidad. Es investigador nacional SNI1 y coordinador de cardiopatías congénitas del adulto del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y para poner la cereza en el pastel, es el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología e Imagen Cardíaca. Tengo el placer de presentarles al doctor Edgar García. Gracias, Edgar. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí y hablarles de un tema que es, yo creo que actualmente de suma relevancia. Yo en lo personal creo que todo médico que ve pacientes en estado crítico debe de tener ciertas bases en ultrasonografía. No nada más en ecocardiografía, sino en ultrasonografía de sus diferentes modalidades. También estoy convencido que si bien es un método que ayuda mucho a los clínicos, también puede ser su peor arma si no tienen el adiestramiento adecuado, porque a veces los confunde más que ayudarlos. Entonces, como ya para iniciar esta charla, como generalidades, la ecocardiografía o la ultrasonografía, como a mí me gusta llamarle ultrasonografía crítica, pues todos sabemos que es un método diagnóstico a la cabecera del paciente. Esa es su principal virtud, que nosotros podemos realizarlo sin ningún problema, sin mover, sin trasladar a un paciente a un área en específico. Actualmente, con el desarrollo de los equipos de bolsillo, pues se puede realizar esto. Su desarrollo ha sido exponencial y actualmente nos sirve para emplearlo en las áreas críticas. Podemos nosotros realizar ultrasonografía pulmonar, ecocardiografía, Doppler renal y vascular, incluso ahorita neuromonitoreo con Doppler transcranial, ultrasonido muscular está muy en boga, muchos anestesiólogos lo emplean para bloqueos actualmente. Y pues en esta diapositiva se ejemplifica bien ese desarrollo de esta herramienta. Nunca, y yo soy bien enfático en esto cuando entran los alumnos al diplomado de ecografía crítica, nunca va a suplantar o va a dejar de lado el criterio clínico. Siempre es un método complementario. Nosotros debemos de emplear lo que ya sabemos: inspección, palpación, percusión, auscultación, los antecedentes clínicos del paciente, pero la insonación pues es el complemento actualmente que nos va a brindar una mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de algunas patologías. Entonces, ya las escuelas de medicina incluso tienen algunos programas basados en simulación. Muchos hospitales también tienen simulación. La educación basada en simulación también es un aspecto muy importante para aprender este método. Entonces, ¿cuál es el beneficio de usar la ultrasonografía? Es que nos complementa el diagnóstico, nos complementa en la monitorización, y otra parte que se está en desarrollo es que tiene o puede tener un valor pronóstico. Y esto es importante y lo vamos a ver más adelante. Su importancia clínica, pues es que es portable, disponible ya en la mayoría de los hospitales, de bajo costo realmente, no emite o no genera en la mayoría de los casos un costo, incluso cuando nosotros usamos equipos propios y portátiles. Es reproducible y da resultados en tiempo real, que eso es lo que yo diría que también no o diferencia este método de otro. Esta es su utilidad, como ya veíamos: diagnóstico, clasificación de alguna patología, tratamiento, pronóstico, y pues podemos seguir al paciente. Cuando nosotros diagnosticamos, por decir, un paciente con insuficiencia cardíaca que llega congestivo,
y que le doy o le administro diurético, yo en 2 horas lo puedo valorar nuevamente y puedo volver a ver si ese paciente está congestivo, volver a calcular el score de luz o qué tan congestivo está, y así determinar si esa maniobra que yo empleé fue adecuada, si fue eficaz, y eso es algo que tiene de aportación la ultrasonografía. ¿Qué método es el más adecuado para mi paciente? Eso va a depender del adiestramiento de cada quien, de qué método está a la mano. Evidentemente, si hay algún experto que utiliza sistema Pico en monitoreo, pero no lo tiene a la mano, pues aunque sea muy experto, no lo va a poder utilizar. Si tiene un Vigileo igual, si tiene Swan-Ganz, o si tienen ustedes Swan-Ganz, pero no tienen experiencia en manejar un Swan-Ganz, pues tampoco, ¿no? Entonces va a depender principalmente del expertise que tenga el médico que va a emplear un método y la disponibilidad de ese método. Que sí les puedo decir que actualmente el ultrasonido es un método que está disponible en la mayoría de los hospitales. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Es importante hacer esta diferenciación porque a veces queremos, como bien les he dicho, correr antes de caminar, y eso es un error también muy frecuente, ¿no? Si ustedes van a aprender ultrasonografía, evidentemente deben de tener una curva de aprendizaje. Si ustedes se compran un eco de bolsillo, lejos de ayudarles, los va a confundir más porque no tienen todavía el expertise para valorar función de manera cualitativa, no pueden valorar de manera cualitativa el colapso de la vena cava, puede que acorten ustedes esa vena, tampoco van a tener tanta experiencia probablemente en ver valvulopatías nada más por el color. Entonces, este equipo realmente se recomienda para personas que ya tienen mayor adiestramiento, que pueden solo emplear el diagnóstico cualitativo. Focus, pues es también otro método que pues, ya lleva más de 20 años que se los están enseñando. Hay que entender a qué se refiere el Focus. El Focus es un examen o un complemento del examen del sistema cardiovascular. Sus respuestas son dicotómicas, ¿no? Sí o no lo tiene. O sea, yo sí por decir, tengo un paciente con sospecha de derrame pericárdico, le hago una proyección subcostal y lo único que yo puedo decir es lo tiene. Quiero ver si tiene datos de repercusión hemodinámica, tendría que yo emplear el siguiente método, que sería el POCUS. O sea, un eco enfocado requiere mayor expertise, mayor adiestramiento para que yo pueda valorar si ese paciente tiene repercusión, pueda valorar los signos de repercusión. El Focus se queda corto en eso. Realmente los que han tomado los cursos de WinFocus, pues muchos comentan que aprenden lo básico en proyecciones, pero no aprenden a medir, que eso es algo que tiene el POCUS y que tiene ya la ecocardiografía o la ecografía crítica, ¿no? Entonces es algo importante que ustedes distingan para que no se confundan en cuanto a cursos que luego tomen. La ecocardiografía del paciente crítico tiene estas aportaciones a diferencia del POCUS o del FOCUS, ¿no? Nosotros podemos valorar la repercusión hemodinámica que un paciente con valvulopatía tiene, que un paciente que llega en estado de choque. Puedo yo valorar rápidamente o hacer un diagnóstico diferencial en menos de 5 minutos de los diferentes tipos de choque. Pacientes que llegan con hipoxia, descartar rápidamente un hemotórax, neumotórax, tromboembolismo pulmonar. O sea, esas aportaciones que tiene la ecografía son marcadas con respecto al Swan-Ganz. El Swan-Ganz puede medir todo esto, como ven, y el eco también, medir las presiones de la arteria pulmonar, medir las presiones de la aurícula derecha, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, calcular el gasto cardíaco, tanto derecho como izquierdo, calcular el volumen. Todo esto hace el eco y también obviamente el Swan-Ganz, pero a diferencia del Swan-Ganz, el eco complementa con el diagnóstico. Yo puedo decir si todo esto es por una valvulopatía, por una depresión miocárdica, por un paciente que tiene datos de tromboembolismo, por un derrame, y eso no me lo va a dar el Swan-Ganz. Entonces, el eco tiene esa ventaja. ¿Qué debemos medir? Pues eso va a depender del contexto clínico, de qué es o qué abordaje dirigido yo voy a realizar. Evidentemente, si yo tengo un paciente que está en choque, pues no voy a medirle todo. A mí lo que me interesa es ver la función, ver el gasto cardíaco, ver si tiene variabilidad, y me voy enfocado a eso. No me voy a estar midiendo otras cosas que no son relevantes para el diagnóstico de este paciente. Siempre debe de ser un abordaje dirigido. Por eso, cuando yo hago el diagnóstico en el área de urgencias, en el área de terapia intensiva, en quirófanos, si un paciente se me inestabiliza,
pues me da las herramientas para responder una pregunta a alguna etiología de por qué se inestabilizó ese paciente. Y después, ya cuando yo estabilizo ese paciente, pues ya se debe de pedir, si hay alta sospecha de algún problema cardiovascular, pues un eco formal, ¿no? Y que lo realice un ecocardiografista. El eco o la ecografía crítica nunca va a suplantar a un eco formal, extenso, porque para eso, pues evidentemente sí se tiene que ser ecocardiografista para medir cosas más finas. Entonces, el eco o su utilidad es para que nos dé una respuesta de qué tratamiento voy a emplear y poder yo ejercer una maniobra terapéutica. Actualmente, el eco y la ultrasonografía crítica se basa en todo esto. Ya no nada más es hacer eco o valorar corazón, tenemos que valorar pulmón, tenemos que valorar abdomen, tenemos que valorar Doppler renal, Doppler suprahepático, incluso cuando sospechamos de tromboembolismo ir hacia el sistema venoso. Es muy extenso ya la aplicación de la ultrasonografía crítica. Actualmente, pues, uno también de los gremios que ha tenido mucho desarrollo en esto, pues, es evidentemente la anestesiología. Los anestesiólogos emplean comúnmente la ultrasonografía, incluso hacen mucho eco transesofágico en el perioperatorio, principalmente de cirugía cardíaca. Hay ya bastantes anestesiólogos cardiovasculares que lo hacen bastante bien, e incluso el presidente el más reciente de la Asociación Americana de Ecocardiografía, pues es un anestesiólogo cardiovascular, ¿no? Ustedes pueden ver que también ha tenido un desarrollo exponencial en algunas otras ramas. Muchos de los anestesiólogos emplean también el ultrasonido no solo para valorar al paciente y ver repercusión, sino para guiar procedimientos, tanto procedimientos como ya les comentaba de bloqueo, incluso para hacer traqueostomías percutáneas, para hacer toracocentesis, paracentesis. Entonces, como ven, pues actualmente la ultrasonografía es un método que va a dar o va a proporcionar una disminución del riesgo o de las complicaciones en cualquier procedimiento. Y eso a veces cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de los médicos y principalmente los anestesiólogos aprendieron a hacer punciones de manera no ecoguiada, sino ellos por anatomía lo hacían y lo hacían muy bien, cuando empiezan a aprender a hacer ultrasonido, si no entienden lo básico de ultrasonido, lejos de ayudarle este método, los complica. Y eso nosotros lo vemos mucho en el instituto, lo veíamos hace 5 años. Llegaban los anestesiólogos, los residentes que eran realmente muy buenos haciendo punciones no guiadas, y cuando empezaban a hacerlo con el ultrasonido tenían 5, 6, 7 punciones. Y entonces ya después, adentrándonos por qué pasaba esto, pues es porque no entendían cómo entraba el haz del ultrasonido, se obsesionaban con querer ver la aguja, no sabían cómo angular, muchos principios básicos de ultrasonografía pues no los dominaban y pensaban que pues como se hacía tan fácil o cuando lo veían, pues decían pues qué ciencia puede tener eso si yo lo hago muy bien sin guiarme con un ultrasonido. Entonces eso es un error frecuente y que a veces, como les comentaba, eso podría incluso producir más complicaciones si no se tiene el adiestramiento. La ecocardiografía o la ecografía perioperatoria en cirugía no cardíaca tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque ya hay incluso alumnos o exalumnos que tomaron el diplomado que son anestesiólogos y que a veces me comentan sus casos y me dicen, pues tenía un paciente de 25 años que nadie le había diagnosticado una aorta bivalva, y esa aorta bivalva, pues evidentemente cuando yo le esculté tenía un soplo en foco aórtico. Voy y con un equipo portátil, yo le hago una valoración y veo que está dilatado, que está con disfunción ventricular. Evidentemente, pues si él no lo hubiera hecho eso, pues en la inducción de la anestesia, una estenosis aórtica, pues es muy probable que haga un ataque ventricular, que fibrile, y para que lo saquen del paro, pues va a ser bastante complicado. Entonces, ese tipo de cositas, o también me comentaban que a veces pacientes que no se conocían con alguna valvulopatía, principalmente la mitral, tenían contraste espontáneo, tenían alguna disfunción o incluso ya mucha depresión miocárdica. Entonces, al hacer esa valoración, incluso podían parar la cirugía y pedir una valoración formal por un cardiólogo, ¿no? Y eso pues es el objetivo, o sea, que ustedes disminuyan su riesgo en cualquier procedimiento
y que tengan más herramientas para establecer el grado o la severidad o el riesgo de cada procedimiento. Entonces, la ecografía perioperatoria para eso es. También se puede emplear en cirugía cardíaca, cirugía no cardíaca. Hay muchos pacientes que luego van a procedimientos de endoscopía, que tienen prótesis valvulares, que tienen alguna arritmia, que tienen insuficiencia cardíaca y tienen FEBIS de 20, de 15%, pero así ya viven, o sea, ya están esos pacientes equilibrados. Entonces, también nos da más herramientas para también, ya sea parar un procedimiento o incluso avalar o realizar ese procedimiento con mayor seguridad. También en pacientes que están ustedes en el transquirúrgico, en cualquier tipo de transquirúrgico, si un paciente hace hipotensión súbita, si hace disfunción o empieza a requerir mayor vasopresor o incluso deja de orinar, pues ustedes pueden hacer una valoración rápida y con toda seguridad si es necesario pasar volumen, si tiene datos de predicción de respuesta a volumen, si es un paciente que hizo tromboembolismo. Hay pacientes que me han tocado que van a algún procedimiento endoscópico y nunca habían sido anestesiados o nunca se les había puesto algún anestésico y hacen miocardiopatía de estrés y pues ustedes pueden radiagnosticarlo de manera rápida. En el posoperatorio, en cualquier tipo de posoperatorio, ya sea por pacientes que van a fractura de cadera, a veces pueden complicarse con un tromboembolismo, pacientes operados de alguna otra cirugía por depresión miocárdica, cirugía cardíaca que estén con datos de taponamiento o derrame pericárdico, hemotórax, neumotórax. Todos ustedes lo pueden diagnosticar con la ultrasonografía y es un método que no les va a llevar ni 5 minutos realizarlo. Hay protocolos ya bien establecidos. Este es un protocolo que hicimos en el instituto para cirugía cardíaca. Es un protocolo seriado. ¿Por qué seriado? Porque siempre voy a ir de lo más frecuente a lo más raro. ¿Qué es lo más frecuente que le pueda pasar a un paciente de cirugía cardíaca? Pues que se tampone, que esté sangrando, se tampone o que haga depresión miocárdica. Ya si yo descarto esto, otro problema frecuente es el hemotórax o neumotórax. Atención, entonces iría a valorar pulmón. Y después ya más raro es que ese paciente si tuvo múltiples punciones, puede ser un hematoma retroperitoneal, tener líquido libre en cavidad o alguna otra complicación como sería daño neurológico, principalmente en pacientes que se manipuló la aorta. No es infrecuente que a veces se desprenda calcio y no tengan buena cardioprotección y puedan hacer eventos vasculares. Entonces, esto es, como ya les decía, hacer este estudio ya es cuando tienes cierto entrenamiento, vas a la cabecera del paciente, lo valoras con un equipo de bolsillo, pero evidentemente para hacer esto ya debes de tener un camino recorrido. Si yo tengo un paciente en el postquirúrgico que me hace una crisis hipertensiva pulmonar, pues yo viendo esto, este movimiento septal paradójico, este aplanamiento del septum, pues ya puedo inferir que va a ser insuficiencia cardíaca derecha o si no es que ya la tiene, ¿no? Entonces, es importante pues hacer una valoración rápida, enfocada. Si tengo un paciente en choque, yo puedo establecer rápidamente la etiología, si es obstructivo, distributivo, cardiogénico o mixto, ¿no? Incluso pues ya muchos de ustedes calculan gasto cardíaco, es una manera rápida de hacerlo por ultrasonografía. Pueden identificar o corroborar datos de hipoperfusión, determinar si se necesita reanimación con líquido o no, si no voy de inicio con vasopresor o incluso requiere inotrópico. Y eso nos lo va a dar el eco. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, como ya les comentaba, que está en choque sin perder de vista pues los datos clínicos, ¿no? Que es el choque, la hipotensión, taquicardia, hipoperfusión, que deje de orinar, que se empiece a elevar el lactato, todo eso no va a cambiar. O sea, esos datos clínicos que nosotros conocemos bastante bien, solo nos va a complementar el ultrasonido, pero nunca van a quedar de lado todos estos datos. Y si yo tengo una alta sospecha de un paciente que estaba en la terapia intensiva y que de repente empieza con hipotensión, pues tengo que descartar o es porque se infectó o es porque si se hizo un procedimiento reciente, una colocación de un catéter, si hubo alguna complicación en los accesos, si hubo algún neumotórax, pues yo es lo que voy a descartar. Entonces, vean los escenarios clínicos del choque. Yo puedo descartar rápido si es obstructivo, si ese paciente es distributivo y va a responder a volumen, si es cardiogénico y va a requerir inotrópico y vasopresor. Rápidamente lo hago. Un ejemplo de esto es esta imagen. Es un paciente que llega al área de urgencias y tiene como antecedente que hace 2 meses se le puso un Amplatzer. Era un paciente que
que estaba en la zona gris y todavía iba a requerir o se beneficiaba del cierre de esa comunicación, y llega al área de urgencias taquicárdico con 140 de frecuencia, hipotenso. Entonces, pues rápidamente se le hace un rastreo que no lleva ni 5 minutos y se puede observar que tiene derrame pericárdico y pues que sigue ese paciente evidentemente con datos de hipertensión pulmonar. Entonces, aquí yo establezco de manera oportuna el diagnóstico y ese paciente pues puede entrar a resolver el choque ya sea por pericardiocentesis o por ventana pericárdica. ¿Qué debemos medir? Pues eso va a depender del contexto de mi paciente. Ya yo si quiero ver respuesta o cómo está la volemia, si quiero ver respuesta a volumen, si quiero calcular el gasto cardíaco, valorar función diastólica. Muchos pacientes llegan con disnea al área de urgencias y la causa es crisis hipertensiva pulmonar. Son pacientes que tienen hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y al momento de hacer una crisis hipertensiva, estos pacientes hacen congestión. Entonces, no es infrecuente que nos lleguen así pacientes mayores de 65 años o que a ustedes les pase que están en el transquirúrgico y de repente le pasan una carga de 500 mililitros y se congestiona el paciente. Y lo primero que antes se pensaba es, pues, ha de haber hecho un infarto, ha de haber hecho una tromboembolia, y no es así. Realmente esos pacientes tienen una aurícula no compliante y cuando tú les pasas volumen rápido, pues no lo saben manejar y se congestionan. Entonces, a veces se confundía que hacían infartos y esos pacientes más bien lo que estaban haciendo era disfunción diastólica. Tenemos otros escenarios como este. Supongamos nos llega a urgencias un paciente así por dolor torácico intenso que lo despertó en la madrugada, el transfrictivo que se fue hacia la parte posterior de la espalda, o en la espalda, mejor dicho, y ustedes hacen un rastreo y a diferencia del otro paciente ven que tiene esta imagen. Esta imagen pues es evidentemente probablemente un coágulo y es un paciente que hizo disección aórtica y que se rompió hacia el pericardio. Entonces pues ese paciente no lo van a meter a ventana, se tiene que pasar a cirugía de urgencia, ni tampoco se les va a ocurrir hacerle una pericardiocentesis, ¿no? Porque al momento de descomprimir esto el paciente se va a morir, ¿no? Se vacía y eso pues nos da, o cómo puedo yo establecer esto es haciendo rápidamente un rastreo, ¿no? Y esto es un caso real de un paciente en urgencias. ¿Cuáles protocolos voy a usar? Hay bastantes, depende de su área. Los que están en áreas con trauma, están en áreas de terapia intensiva, de urgencias, los que trabajan en una unidad coronaria. Cada uno va a emplear un protocolo acorde al tipo de paciente que ustedes reciben y eso también es importante tenerlo en mente y conocer los diferentes tipos de protocolos. Vean, en este protocolo yo me baso en 4 proyecciones, una subcostal para ver si ese paciente, ya con la subcostal yo puedo ver si tiene derrame pericárdico, una apical 4 cámaras para ver función tanto sistólica como diastólica de ambos ventrículos, un eje largo para ver si este paciente también tiene derrame, que no me queda claro si es más derrame pleural o pericárdico, un eje corto para ver función, repercusión hemodinámica en el ventrículo derecho, y pues ya después me voy hacia pulmón para ver si la causa de esa alteración o de ese cuadro clínico, si un paciente llega con edema, con disnea, es más de origen pulmonar. Y yo lo hago rápidamente usando un protocolo seriado. Y vean, pues es un ejemplo de un paciente que llega con disnea y evidentemente la disnea pues es secundaria a un derrame pleural. Otro protocolo es Roche, que es un protocolo que se utiliza en pacientes con choque, se basa en 3 pasos. Se basa en la bomba, que se refiere a valorar la función del corazón, el tanque, qué tanto tiene ese reservorio, y las tuberías, si tengo algún dato de tromboembolismo. Entonces yo puedo valorar rápidamente si ese paciente tiene, como ya les decía, derrame pericárdico. Aquí evidentemente a nadie le queda duda que le comprime totalmente las cavidades derechas. Y pues si tú tienes un paciente que está taquicárdico, hipotenso, pues evidentemente es la causa del derrame. Recuerden que el taponamiento es un diagnóstico clínico y solo se comprueba ya con el ultrasonido o el ecocardiograma. Entonces, yo valoro con esas 4 proyecciones, las mismas que les comenté hace rato, y puedo determinar la función de ese corazón, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Puedo también valorar el tanque como, pues ver la distensibilidad o la colapsabilidad de la cava, valorar o hacer un test de variabilidad,
elevando los miembros inferiores y ver el ITB del tracto de salida. Puedo administrar una carga y ver si tiene respuesta a volumen. Todo eso lo puedo hacer valorando en el subcostal, la vena cava, incluso la yugular actualmente es otro método que está muy en boga, que nosotros podemos ver qué tanto de volemia tiene ese paciente. Si llega un paciente así, con disnea, pues evidentemente aquí la principal sospecha diagnóstica sería un edema agudo de origen cardiogénico, un paciente con disfunción ventricular, con datos de probable infarto y pues francamente congestivo en el ultrasonido pulmonar. En 3-4 minutos yo ya diagnostiqué a ese paciente, inicio tratamiento y en 2 horas puedo volver a revalorarlo para ver si mi tratamiento fue efectivo o si lo tengo que avanzar a otro tipo de tratamiento. Pacientes que tienen choque también y que queremos reanimar, el protocolo FOLS es uno de los que más se utiliza y se basa en reanimar de manera segura a un paciente cuando nosotros sospechamos algún estado de choque. Primero voy a hacer el diagnóstico, determinar la causa. Si ese paciente tiene, como ya les decía, derrame, algún hemotórax, neumotórax de tensión, pues doy el tratamiento, descomprimo a ese paciente y después o a la par, empiezo a establecer el tratamiento. Entonces, son protocolos seriados que nos van dando la pauta de cómo voy descartando dependiendo del contexto clínico de cada paciente. Es muy importante que nosotros siempre vayamos ya con algún diagnóstico o alguna sospecha diagnóstica. Es un error también que a veces le dicen al residente, pues hazle un rastreo y ve que le encuentras. Eso es un error muy craso, así no puedes tú decirle a un médico que vaya a hacer eso, porque entonces ahí lo único que estás tú dando es a entender que no tienes ni idea de lo que tiene el paciente. Entonces tú tienes que decirle como clínico, si tienes algún paciente que tuvo un trauma y que está anticoagulado, pues tus principales sospechas serían un hemotórax, o si tuvo una lesión o alguna fractura de costilla, pues tendrías que sospechar neumotórax. Si es un paciente que tiene antecedente de arritmias, pues vas más enfocado a ver si no tiene dilatación de cavidades, alguna valvulopatía, pero siempre ir enfocado a algún diagnóstico. Lo peor que a uno le puede decir a un residente es hazle un rastreo y ve que le encuentras, ¿no? Porque eso, el único mensaje que está transmitiendo es que se está haciendo dependiente de un método que solo es un complemento diagnóstico. Si tenemos un paciente con trauma que está en algún servicio que vea mucho trauma, pues también ya van ustedes enfocados a buscar líquido libre en cavidad, con estas proyecciones, son 4 igual proyecciones hacia los flancos, también en la subcostal e incluso en la suprapúbica. Nosotros tuvimos un caso de un paciente que había tenido lesión en la vejiga por una colocación de una sonda, se le perforó cuando estábamos en COVID y pues nosotros o el médico que estaba de guardia sospechó que tuviera porque vio aumento del perímetro abdominal, le hace un rastreo y ve que tiene el líquido libre, traía casi 1 litro de sangre. Entonces se metió a cirugía y ese paciente pues se pudo reparar esa lesión, afortunadamente le fue bien, paciente joven de 30 años, ¿no? Entonces, no, si no es infrecuente, probablemente eso jamás lo hubiéramos sospechado, pero por el antecedente de que la sonda fue de difícil colocación y que se tuvo que colocar con unas guías, pues se sospechó. Otro de las aplicaciones del eco y que pues, está tomando mucha relevancia es en la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué sirve el eco en la reanimación cardiopulmonar o la ecografía de cuidados críticos? Porque nos va a aportar información. Acuérdense que actualmente las guías del ACLS han cambiado, le dan mucha importancia a los equipos de respuesta rápida, a los cuidados post-paro. Entonces, muchos de estos pacientes podemos nosotros diagnosticar de manera oportuna causas reversibles. Entonces, para eso es la utilidad del eco. No estorba en la reanimación, sí se hace adecuadamente. No hay diferentes ya publicaciones que han estudiado esto y no entorpecen ni disminuyen la calidad del RCP. Esto ya es desde el 2016, se recomendaba en pacientes o en algunos pacientes, son las guías europeas de ultrasonografía crítica, y vean, desde el 2016 se recomendaba el uso del ultrasonido o del eco, incluso en el transesofágico, ¿no? En pacientes que hacían paro. Algunos médicos incluso utilizaban el eco transesofágico cuando lo tenían en el paciente
como para valorar la calidad del RCP cuando había o valoraban la apertura de la válvula aórtica. Entonces, algo que también ya se hace. Y esta es la secuencia. Es lo que sí debemos de saber es cómo es la secuencia. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para no entorpecer el RCP? Yo inicio mi RCP como siempre, termino en 2 minutos, checo si tiene un ritmo desfibrilable o si tiene pulso, y en ese instante la persona que es la más adiestrada en ultrasonografía hace un rastreo y entonces puede determinar causas, como que va a ser un subcostal para ver si no está con derrame, una proyección a nivel pulmonar para ver si no tiene neumotórax, hemotórax, y entonces ya una vez estableciendo causas reversibles, se continúa la siguiente secuencia de RCP, los siguientes 2 minutos, y en el siguiente, la siguiente pausa para comprobar pulso o ver si tiene un ritmo desfibrilable, yo hago la maniobra. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de un caso que tuvimos. ¿Dónde debo de hacer este abordaje? En estas zonas que están marcadas aquí en azul. Aquí en ningún momento estoy interfiriendo en la zona de compresión. Aquí en el punto 2 puedo hacer una apical, incluso un poquito más abajo para buscar líquido libre hacia los espacios renales o retroperitoneales. Aquí en el subcostal puedo ver derrame, aquí para ver pulmón, que no tenga neumotórax, hemotórax. Todo eso lo puedo hacer sin entorpecer la reanimación. Después, ya que yo, como les decía, llegó un diagnóstico, pues ya empleo la maniobra. También se puede hacer con eco transesofágico, eso principalmente se realiza en cirugía cardíaca. Actualmente en la mayoría de los centros se hace el eco transquirúrgico y es una forma también de diagnosticar rápidamente complicaciones. Hay diferentes protocolos para hacer esto. Uno de los más estudiados es el protocolo Sésame y es uno que se utiliza de forma seriada, pero en los últimos años han salido algunos otros que son un poquito más cortos y que más nos llevan menos de 5 minutos realizarlos. Este es el protocolo Sésame que nosotros empleábamos al inicio. Veíamos en los pacientes, dependiendo del contexto clínico, si ese paciente descartábamos neumotórax, hemotórax, buscábamos el signo de la estratosfera, el punto pulmonar, para ver si no tenía neumotórax y más cuando esos pacientes tenían antecedente de un procedimiento reciente. Para pacientes que sospechábamos o tenían alto riesgo de tromboembolismo, nos íbamos a buscar trombos en tránsito también, ver pacientes con hipovolemia. No es infrecuente que algunos que van a cateterismo, cuando tienen múltiples punciones o que van a procedimientos en donde se tenga que abordar por la femoral, puedan perforarse y hacer hematomas retroperitoneales. Y es una complicación grave que puede incluso terminar con un alta o con la muerte del paciente. Ya los decía, derrames pericárdicos y pues en cirugía ver disfunción, depresión miocárdica, también nos sirve el eco. Otros protocolos que se emplearon pues en la pandemia y que también se tenían que hacer seriados porque al inicio de esto no había como una certeza de qué tanta exposición tenías, lo que menos se quería es exponerse, pero paradójicamente esta pandemia vino a eh, ejemplificar o a consolidar lo que es la ecocardiografía crítica. ¿Por qué? Porque tú tenías en tu hospital, y yo creo que a muchos les pasó, que tenían pacientes que empezaban a hacer datos de cor pulmonar, pedían un eco y no quería entrar el ecocardiografista o no tenían un ecocardiografista en su hospital y pues también no iba a entrar con todo lo que es vestirse, todo el material que en ese tiempo en algunos hospitales estaba muy escaso, no entraba, ¿no? Y también no querían entrar con su máquina porque se contaminaba y esa máquina después ya no la podían utilizar para pacientes no COVID. Muchas circunstancias hubieron y esto pues vino a traer o a exponer la relevancia de que ustedes tienen que aprender o los pacientes o los médicos que están en áreas críticas deben de aprender lo básico de ultrasonografía crítica. Son protocolos ya seriados, donde vamos a incluso establecer el score de severidad para un paciente cuando llegaba con neumonía severa. Podíamos calcular el luz y ver qué tanto puntaje tenía y nosotros incluso lo usábamos como predictor para intubación de esos pacientes, quienes iban a requerir intubación, quienes incluso iban a terminar en pronación o en ECMO. Pacientes también que hacían cor pulmonar, tuvimos muchísimos. Ya después en un segundo análisis vimos que los pacientes que hacían cor pulmonar o disfunción ventricular derecha tenían una alta mortalidad
y más cuando no tenían buen acoplamiento ventrículo arterial pulmonar. Eran como predictores que nosotros usamos en los pacientes que tuvimos. Este es un estudio de casi 200 pacientes y pues salió muy significativo la disfunción del BD como predictor de mortalidad y la hipertensión pulmonar. Este es un ejemplo de un paciente en COVID. Llega así, nosotros les hacíamos un eco basal totalmente normal y a la semana ese paciente ya estaba así, con datos francos de cor pulmonar. El cor pulmonar debemos de recordar que no nada más es por tromboembolismo, puede ser por el mismo SIRA, por la misma enfermedad de la microcirculación que hacían estos pacientes, por la ventilación mecánica. Entonces, pues este paciente desgraciadamente falleció y nos podía nosotros servir para tratar de después de mejorar o diagnosticar de manera rápida cuando un paciente hacía disfunción ventricular derecha. También vimos este tipo de complicaciones en pacientes que hacían derrames pericárdicos, que no era lo frecuente, la verdad es que es raro. Pocos de los pacientes que hacían cor pulmonar cuando sospechábamos tromboembolismo realmente lo tenían. Yo creo que de 50 que sospechamos, solo 2 tuvieron realmente un trombo, ya sea por el eco o por la tomografía. Este paciente se comprobó que tenía un trombo cuando lo bajamos a TAC. También hacían miocardiopatía de estrés, un TAC-OBSUBO. Es un paciente que fue enviado por una sospecha de síndrome coronario agudo, tenía elevación del ST y al momento de hacerle el eco, pues vimos que francamente era un TAC-OBSUBO. Entonces, también vimos muchos pacientes con miocardiopatía de estrés y en la segunda ola sí vimos varios también que realmente sí eran síndromes coronarios, se metían a cateterismo y tenían coágulos o trombos en las coronarias, pacientes jóvenes. Protocolo seguro, que es seriado y que pues a nosotros nos ayudó bastante en el COVID y esto es lo que les comentaba, que actualmente sabemos que la falla o el desacoplamiento ventrículo arterial pulmonar es una causa o aumenta la mortalidad en estos pacientes. O sea, sí tiene un rol pronóstico en este tipo de pacientes. Apenas hicimos otro análisis comparando pacientes con SIRA, COVID versus no COVID, si hay una diferencia ahí marcada. También, pues, incluso yo creo que a varios les tocó pacientes en prono, que se pensaba que no se les podía hacer eco y que los tenías que regresar a supino, y eso, pues, obviamente en algunos terminaba en desgracias porque los pacientes se les salía el tubo o se descompensaban. El eco en prono también se puede realizar y puedes obtener la mayoría de las mediciones que te van a servir para tomar decisiones y para emplear una maniobra terapéutica. Esa es igual una publicación que hicimos de eco en prono. No había diferencias para nosotros porque la verdad es que no queríamos nosotros poner al paciente en supino porque muchos de ellos, por la falta de personal, era realmente difícil volverlos a pronar. Entonces, también otra de las valoraciones que ustedes tienen mucho o que sospechan mucho es en pacientes que hacen tromboembolismo. Hay que recordar que el eco no es diagnóstico de tromboembolismo, no lo diagnostica porque el estándar de oro es la tomografía, pero sí me sirve para diagnóstico diferencial y me sirve para ver la repercusión cuando un paciente tiene tromboembolismo. Entonces, actualmente con todos los equipos de alta gama podemos incluso valorar de manera muy adecuada la función ventricular derecha, pero para lo básico, incluso con uno de plataforma intermedia es suficiente. Si yo veo este signo, es un McConnell franco aquí, pues, y yo tengo alta sospecha o alta probabilidad de tromboembolismo, pues ya con esto podría yo confirmar o enviarlo con toda seguridad a una tomografía. Si ese paciente tiene alta sospecha y yo veo estos signos, actualmente las guías también recomiendan que un paciente con inestabilidad hemodinámica y con alta sospecha y datos indirectos por ecocardiografía de tromboembolismo, pudieras tú incluso trombolizarlo, ¿no? Ya no es tan tajante que a fuerza tenías que llevarlo a una tomografía. Aquí vean, en este pues, vemos importante repercusión, prácticamente aplana el ventrículo izquierdo. Yo puedo valorar función y aparte ver repercusión en estos pacientes y esto es lo que les decía. El eco es su papel y nos sirve para considerar trombolisis cuando no tenemos a la mano o es de alto riesgo realizar una angiotomografía. Ya esto está más estudiado. Este es un McConnell. Vean cómo produce como una falsa
apariencia de que tiene hipercinesia en la punta, pero eso es por tracción del ventrículo izquierdo y tiene una hipocinesia tanto basal como medial. Es un McConnell clásico. El signo 60-60 es ver el tiempo de aceleración en el tracto de salida del BD y medir el gradiente de IT. Un paciente que tiene un tromboembolismo agudo no tiene la capacidad de ese ventrículo derecho de levantar más de 60 de gradiente, por eso es un dato muy sugestivo de que sea algo agudo. Cuando ustedes ven más de 60, probablemente ese paciente ya tenía cierto grado de hipertensión pulmonar y ese ventrículo derecho se adaptó, se hipertrofió y puede levantar más de 60 de gradiente. Estos son los cambios que también nos predicen importante repercusión. Entonces, lo normal, y cuando tenemos este aplanamiento, pues estamos viendo esa repercusión que puede tener este paciente, ¿no? Entonces, el ecocardiograma, como conclusión, me sirve para ver repercusión, pero no es diagnóstico. Me sirve para yo incluso hacer diagnósticos diferenciales, pero no me descarta una tromboembolia. Para eso es la angiotomografía. Y también actualmente podemos hacer o medir rápido el acoplamiento ventrículo arterial pulmonar, la relación del TAPSE con la PCAP, y esto también se ha asociado a mayor mortalidad cuando este valor está disminuido, y esto ya también está estudiado en diversas publicaciones con tromboembolismo. Otra aplicación, pues, es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es algo que nosotros comúnmente vemos. Este son el protocolo más recomendado actualmente. Se basa en ultrasonografía pulmonar, ecocardiografía y Doppler. Actualmente está muy en boga el Vexus. El Vexus lo que me sirve es para ver congestión venosa sistémica y nosotros también hemos visto que el índice de resistencia renal me va a predecir qué tanto un paciente va a responder al diurético. Yo puedo valorar rápidamente datos de falla más derecha o insuficiencia cardíaca izquierda o incluso insuficiencia global. Esa es la aportación del eco. Y actualmente sabemos que antes de que un paciente manifieste disnea o que tenga estertores, puedo yo diagnosticar cuando se está congestionando por ultrasonografía pulmonar. Entonces es una aplicación o es una aportación muy importante de la ultrasonografía porque muchas veces a urgencias ya me llegan disneicos y cuando ya llega disneico un paciente es que prácticamente ya está todo lleno de líneas B, está congestivo. Cuando yo lo compenso y cuando ya lo voy a egresar, yo puedo hacer otro ultrasonido pulmonar y ver si llegó con 24 de score luz y se va con 7, pues evidentemente ese paciente con toda seguridad lo puede egresar. Pero si llegó con un score luz alto de 24 y se va con 22, pues el riesgo de que regrese a las 6 horas o 12 horas es bastante alto, ¿no? Entonces, yo puedo incluso, como les decía, establecer por medio de la ultrasonografía un pronóstico de qué tanto va a tolerar ese paciente. Ya hay también diversas publicaciones acerca de esto. Evidentemente, para valorar la función diastólica se debe tener cierto adiestramiento y nos puede ayudar para saber cuando un paciente viene más por un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico o de origen respiratorio o por una neumonía. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Pues rápidamente valoro las presiones de llenado, la relación E'. Si esa relación E' está normal, pues pensaría más que es una etiología respiratoria. Si esa E' está elevada y veo evidentemente disfunción sistólica o diastólica, pues pensaría más que la disnea o la congestión es más asociada a algún problema cardiovascular. Y pues como les comentaba, las implicaciones del Doppler, puedo ver yo si ese paciente va a responder a diurético o no por medio del índice de resistencia renal, ver qué tan congestivo llega ese paciente. Actualmente lo podemos hacer por Vexus, rápidamente en 4 pasos. Puedo establecer también si ese paciente llega con mucha congestión, y acuérdense que la congestión venosa no solo es por sobrecarga de volumen, puede ser por aumento de la presión de la aurícula derecha. ¿Y qué me va a dar ese aumento de la presión de la aurícula derecha? Hipertensión pulmonar, tromboembolismo, insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, no es infrecuente que un paciente que tiene datos de insuficiencia cardíaca derecha deje de orinar, tenga algo que se llama taponamiento renal por transmisión de forma retrógrada de esa presión de la aurícula derecha hacia el sistema suprahepático, hacia el porta y evidentemente hacia las renales. Y esto pues todo lo valoramos con el Vexus y nosotros podemos estratificar el grado de congestión en estos pacientes. Entonces, es una aportación que nosotros también estamos haciendo mucho, principalmente en pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca o con disfunción ventricular derecha. Es un ejemplo, paciente que llega con insuficiencia cardíaca global, vean
la importante disfunción biventricular, paciente con índice de resistencia renal de casi 8, con derrame pleural y líneas B, importante congestión, y pues evidentemente este paciente es un poco probable que responda al diurético y en un lapso corto vaya a requerir terapia de sustitución renal o ultrafiltrarse. Este es otro ejemplo, un paciente que no se conocía, que llega este es uno que llega a la preconsulta. En el instituto tenemos algo que se llama preconsulta, nos envían de otros lados de la República y yo veo un paciente así, que evidentemente congestivo, que apenas si puede caminar, pues no lo puedo mandar a su casa, ¿no? O no lo puedo mandar a que complete su trámite en 3 meses y que le den cita para el eco en 4 meses, ¿no? Este paciente, pues con esto, con un rastreo de 2 minutos, yo lo tengo que llevar a urgencias y a ese paciente pues le cambias totalmente el pronóstico, ¿no? Probablemente en 3 meses iba a llegar ya o ni iba a llegar por la importante disfunción que tiene en este caso. Otro de lo que debemos de entender es que siempre va a ser enfocado a la sospecha diagnóstica que yo tenga. Esto es importantísimo y para que yo pueda hacer esto, vuelvo a lo mismo, tengo que llevar un entrenamiento. O sea, esto pues evidentemente lo hacen ya los residentes que se entrenaron en ultrasonografía crítica, pueden hacer una pericardiocentesis sin mayor problema, pero con un equipo de bolsillo. Pensar que eso lo puede hacer cualquiera es un error, o sea, sí se necesita un entrenamiento y eso es a veces de lo que a veces muchos satanizan el método, principalmente los ecocardiografistas, porque a veces cuando no se entrena adecuadamente una persona y cree que es tan fácil porque lo ve así, se avienta a hacerlo, pues eso es en donde a veces se fomentan malas prácticas, ¿no? Sí, sí, evidentemente para esto se debe de llevar un entrenamiento y se puede realizar ya de manera segura teniendo ese entrenamiento. Esto también, cuando nosotros vemos pacientes que tienen esta imagen, que es una imagen que comprime totalmente la aurícula derecha, pues ya sabemos que probablemente esto sea coágulo. Si bien no es como el otro caso que está acá, donde tiene un derrame pericárdico global, que les enseñaba hace rato, donde está prácticamente flotando el corazón, estos se llaman taponamientos selectivos. Y entonces yo al ver esto, si un paciente está taquicárdico, y está requiriendo mucho volumen, mucho vasopresor, pues yo ya veo que este es un coágulo que se formó ahí, está comprimiendo totalmente la aurícula derecha y está dando fisiología de taponamiento. Ese paciente pues se llevó a ventana y se le sacó casi 500 de puro coágulo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene que yo haga esto? Porque si yo lo hago en el posquirúrgico inmediato, le quito a ese paciente que lo politransfunda, que le pase más de 6 litros de agua o 3, no sé, que le esté pase y pase volumen. Con el simple hecho de descomprimir esa aurícula, pues ya le quité todo eso que probablemente lo iba a reanimar o que estuviera en un choque prolongado con repercusión a nivel de otros sistemas. Esto cuando se resuelve de manera oportuna, yo incluso evito que ese paciente haga falla renal, que haga respuesta inflamatoria severa por la multitransfusión. Entonces, esa es la importancia de que actualmente los médicos que trabajan en áreas críticas puedan diagnosticar y hacer una maniobra terapéutica que le va a cambiar evidentemente el pronóstico a un paciente. Este es un caso, para terminar, de un paciente que llegó de una CTP, una lesión crónica, y llegó bien, paciente presenta paro de forma súbita. ¿Qué es lo que yo pensaría en ese paciente que presenta paro de forma súbita, que es un isquémico y que fue una lesión compleja, que seguro manipularon mucho? Pues, obviamente, como les decía, primero RCP, inicio mi RCP, no se documenta un ritmo desfibrilable, termina el primer ciclo de RCP y vemos esto. Tiene un derrame que le está comprimiendo totalmente el ventrículo derecho, continuamos, ya sabemos cuál es la probable etiología, se continúa el siguiente ciclo, después del siguiente ciclo se hace la pericardiocentesis y ese paciente sale del paro. Entonces, ese tipo de cosas, o por qué te ayuda a ti el eco, es para establecer etiologías donde probablemente si nosotros no hubiéramos descomprimido ese ventrículo, no hubiera salido del paro. Entonces, esto nos sirve el ultrasonido para diagnosticar causas reversibles de paro, que esa es su principal utilidad.
¿Cuáles serían los mensajes para llevar? Pues que el ecocardiograma debe de realizarse enfocado en cada contexto clínico del paciente. Nunca va a sustituir la clínica, es un método complementario y eso es importante que lo tengan presente. Es útil en el diagnóstico diferencial, seguimiento y respuesta a tratamiento. Actualmente ya está jugando un papel más en el pronóstico de diferentes patologías y debe de ser realizado por médicos con entrenamiento. Esa es una premisa que nosotros siempre tratamos de transmitir. Hay diferentes diplomados, ustedes ya los conocen, hay como 10, yo creo, más de 10 grupos en México, incluso en Latinoamérica. Cada quien tiene una forma de enseñar la ultrasonografía y de transmitir los conocimientos. Nosotros solo creemos que sí se debe de aprender adecuadamente y para eso nosotros nos basamos en evaluaciones prácticas, en exámenes, porque creemos que puede ser tu mejor aliado usar el ultrasonido o tu peor enemigo. Entonces, pues este es el diplomado que nosotros damos ahí en el instituto y pues cualquiera que quiera cursarlo, está todavía abierta la convocatoria ahí en la página de residencias médicas del instituto. Muchas gracias.